Vamos a hablar con Jorge Eliotti, está en la redacción de La Nación, ustedes lo conocen muy bien, además de ser uno de los editores de política, es un escritor con un muy buen libro que trata de explicarnos el pasado de la Argentina, pero también me parece que se proyecta sobre lo que le pasa al gobierno de Milei, ¿no? Que ahora está, tropezando, Jorge, me pregunto, contra la casta o metiéndose en el laberinto, tanto con el DNU, que tiene respuestas jurídicas a favor de la CTE y la CGT, como con la ley Ómnibus. Gracias por este contacto. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, sí, los primeros días, las primeras semanas de la gestión de Milei encuentran obstáculos muy evidentes en todo lo que es la estructura política y económica en general, ¿no? Ha agitado al mismo tiempo todos los avisperos, no solamente de los sectores gremiales, sino del sector pesquero, el sector farmacéutico, el de los libros, en fin, un montón de ámbitos que han quedado impactados o por el DNU o por el proyecto Ómnibus que se mandó al Congreso. Me parece que ahora empieza el desafío real de gestión, donde se tiene que ver la estatura del presidente y ver hasta qué punto él mantiene, yo diría, la idea maximalista de tratar de llevarse todo lo que propuso, todo el DNU y todo el proyecto de ley, o si empieza a hacer concesiones al pragmatismo necesario para negociar con el resto de los actores. En términos de negociación no espuria, no de resignación, sino de la factibilidad y la probabilidad de poder obtener sanción de lo que entiende que es prioritario. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, con el proyecto Ómnibus? Bueno, habría consenso para sacar los aspectos que probablemente sean los que más urgencia le requieran al gobierno de Milei, todo el tramo económico. Quizás para eso debería postergar algo, algunas otras cuestiones. Eso va a requerir de un manejo, de una muñeca, de una estrategia política, que es la que yo creo que es la que tenemos que ver a partir de ahora. Ayer, hoy y probablemente la próxima semana es donde vamos a ver esta tensión y cómo se resuelve, y allí vamos a poder ver si Milei empieza a sortear estos obstáculos que está encontrando naturalmente por la aspiración de máxima que él propuso en sus primeras decisiones, ¿no? ¿Vos notás algo de ingenuidad en este pragmatismo de Milei y su equipo, tanto con el DNU como con la ley Ómnibus? ¿O era un mensaje para sus electores, con estas reformas que contemplan todo y a la vez no discriminan lo importante de lo secundario? Bueno, yo lo que creo que ahí quizás el pecado es el voluntarismo, ¿no? Más que la ingenuidad. La expectativa de decir, vamos a dar una vuelta de página de 100 años de historia en un mes. Y quizás ahí es donde la vocación de dar todas las peleas, todas las batallas al mismo tiempo, conspiran contra la posibilidad de ir obteniendo ciertos logros que con el tiempo permita generar otros. Acá yo creo que pesa muy fuerte el antecedente de Macri cuando adoptó una postura gradualista, sobre todo en el plano económico, y eso después no terminó resultando porque las negociaciones fueron cada vez demorándose más y no terminó logrando sus objetivos. Milei tiene eso como el espejo de lo que no quiere hacer y por eso atacó con esta estrategia de shock frente a, digamos, temas que son muy, pero muy diversos. Pero lo hace desde una inferioridad de condiciones políticas, porque en el Congreso está en minoría, porque no tiene gobernadores, porque todavía con la justicia no estableció ciertos vínculos y lógicas de funcionamiento, con lo cual todo le cuesta mucho más. Entonces ahora aparecieron voces incluso dentro del propio gobierno, planteando la idea de quizás por ir por todo nos quedamos sin nada, ¿no? Esa famosa frase, ¿no? Si no es todo, no es nada. Parece que hay algunos que dicen, bueno, nos estamos por quedar sin nada, quedémonos con algo. Y ahí, por eso digo, me parece que estas horas, estos días, son cruciales para ver si aparece una dosis mayor de pragmatismo para poder empezar a encarrilar sobre una senda ya de logros objetivos la gestión de Milei. ¿Y ves entonces que puede tener plan B o por ahora no aparece o no lo cuenta el gobierno? Si es que lo tiene justamente para responder, por ejemplo, a las acciones de la justicia. Acaba de salir el segundo fallo de la justicia laboral haciendo lugar al amparo presentado por la CTA. Se suma el de la CGT, aunque después decidirá probablemente la justicia en lo contencioso y eventualmente la Corte. Pero digo, desde el punto de vista de la práctica política es un revés fundamental. Ya en el Congreso se demora en el tratamiento de la ley Ómnibus.
¿Tendrá plan B el gobierno para vos? Bueno, yo dividiría un poco lo que es el DNU, que va a encontrar, como está ocurriendo, más resistencia en la justicia que en el Congreso. ¿Te acordás que hablábamos hace algunos días que podía haber un rechazo del Congreso, tiene que expresarse las dos cámaras? No parece algo inminente, no se está preparando una ofensiva contra el DNU en el Congreso, con lo cual ahí el foco es la justicia y como vos mencionabas, creo que queda un largo laberinto porque va a ir al contencioso administrativo, habrá apelaciones, en algún momento terminará en la Corte. Yo creo que se va a ir demorando la instrumentación o la instrumentación parcial del capítulo laboral. Distinto es el proyecto de ley del Congreso, donde sí puede haber una negociación por partes. Hoy, en este momento, se empiezan a juntar las comisiones, se van a conformar las comisiones que lo van a tratar, y hoy debería salir una hoja de ruta de cómo van a hacer el tratamiento de semejante proyecto con tantas iniciativas incluidas adentro. Lo van a hacer por partes, van a tratar de llevarlo todo juntos, van a ir por comisiones o van a ser plenarios, y de ahí vamos a poder ver en qué momento puede salir, aunque sea una parte de la ley. El oficialismo dice para el 25 de enero debería tener media sanción, para fin de mes que sea ley. Yo creo que eso es muy ambicioso, pero sí quizás puede haber un tramo, vamos a decir, prioricemos y hagamos más urgente el tramo económico, que es el que necesitan ahora, la cuestión tributaria, la moratoria, etcétera, y en todo caso saquemos eso y con eso empieza a encarrilarse y quizás en febrero se trate, no sé, todo el segmento electoral u otros temas. Entonces, de esa manera va teniendo algún tipo de recorrido. Por eso digo, me parece que estamos en el umbral de poder determinar si tiene la estrategia para poder afrontar en el plano judicial con los recursos, en el plano del Congreso a través de la negociación y probablemente de la dosificación de ese plan. No digo a lo largo de los años, quizás a lo largo de los meses para poder ir aprobando por tramos algún tipo de diseño. Me parece que debería ocurrir por ese lado. El gobierno obviamente todavía está parado en una posición de fuerza diciendo nos apoyó el 56% de la población en el balotaje. Tenemos esa misión de tratar de revertir la crisis actual y entonces dicen si no lo hacen por ley lo haremos por decreto, llamaremos a una consulta popular. A mí me parece que sería amplificar el problema. Quizás lo más conveniente en este caso sería empezar a sacar por tramos los temas en los que hay consenso. Algunos hablan de una nueva era, la era Milei, otros del laboratorio de Milei o del experimento de este nuevo gobierno outsider, liberal libertario, y de un escenario de la opinión pública distinto, obviamente, proclive a renovaciones. Pero la reforma laboral, vos te acordarás, Jorge, desde Alfonsín, que quiso impulsarlo, y Ubaldini, que se resistió, ni que hablemos del gobierno de Cambiemos. Para vos, ¿puede haber un escenario finalmente, más allá de los obstáculos judiciales, un escenario en donde ocurra, o los de siempre, los que miran más su privilegio, como los grupos sindicales, se van a oponer juntos con otros? ¿Qué pensás? Mira, justamente en ese punto hay un dato muy interesante, porque previo al envío del DNU, lo que hubo fueron conversaciones con la CGT como no había habido con otros sectores, ¿no? No había habido tanta conversación con los gobernadores, ni con los movimientos sociales, ni con los legisladores. Con la CGT se había abierto un canal y hasta donde yo entiendo, una parte importante de esa, lo que ellos llaman modernización laboral, había sido aceptada por la CGT. Ahí hubo un cortocircuito en torno de algunos temas que aparecieron en el DNU y que no habían sido conversados previamente. Aportes sindicales, por ejemplo. Fundamentalmente el tema de la cuota sindical. Claro. Ese es el tema que yo creo que más se entorpeció y que ha llevado de una conversación que parecía ir avanzando a esta interrupción, amenaza de paro y la litigiosidad del capítulo laboral. Yo no sé si esa posibilidad todavía de reencauzarlo está, pero ahí me parece que tenemos un ejemplo en el cual quizás al ir por todo terminás complicando los tramos centrales, ¿no? Quizás el gobierno estuvo cerca de poder lograr lo más importante, que era de alguna manera flexibilizar la legislación laboral que ya viene hace bastante tiempo, que ha quedado desactualizada, poder de alguna manera generar un mercado laboral más dinámico. Pero me parece que quizás esa, detonación de la conversación que se venía llevando al introducir temas que no estaban hablados,
terminó por impregnar todo el diálogo y terminó otra vez en la justicia. ¿Qué opinás o qué configuración te haces sobre Milei como presidente? De su estilo, me refiero, de lo simbólico, de la proclama de austeridad o de ejemplaridad, de lo moral. ¿Qué mirada tenés sobre este nuevo caso de primera magistratura en la Argentina? Bueno, Hugo, estamos todos mirando cómo actúa, cómo funciona. Por eso. Todos nos sorprendimos en su irrupción meteórica como candidato, como figura política, y todos de alguna manera nos resultó extraño o sorprendente que pudiera llegar a la presidencia sin estructura, sin partido, todo lo que ya sabemos. Ahora lo que estamos viendo es cómo eso se traduce a la gestión del Estado Nacional de un país extremadamente complejo como es la Argentina, por su funcionamiento, por sus actores, por su deterioro y por su crisis. Entonces, yo creo que la evaluación está en curso y yo creo que por eso le pongo subrayo tanto este momento en el que estamos ahora, en este arranque, porque él arrancó con esta postura, con esta declaración de principios maximalista, es decir, demuestro todo lo que habría que hacer y trato de obtenerlo todo de entrada, ¿no? Bueno, ahora viene la realidad. El país es mucho más que el presidente. Tiene el Congreso, la justicia, los gremios, los movimientos sociales, los sectores económicos de distinto tipo. Todos ellos actúan, ¿no? Y no es tan fácil decir, bueno, ahora que gané yo, vamos a cambiar toda la foja, ¿no? Me parece que hay que ahí hacer un trabajo político por un lado, que es lo que yo creo que está faltando. Hay que hacer un trabajo también pedagógico y didáctico frente a la sociedad, frente a los distintos actores del mundo económico también. Empezar a demostrar que esto es un trabajo en conjunto y no solamente un gobierno que viene de alguna manera a dar vuelta y a complicar la vida, no. Tiene que ser un gobierno que empieza a actuar en conexión con esos actores y tratar de que esos actores también se conviertan en agentes de cambio. Y ahí me parece que es donde está el desafío y donde hay que ver hasta dónde Milei logra su objetivo de alguna manera de arrastrarlos o si necesita mayor dosis de convencimiento. Que esto no quiere decir ceder ante la casta, para usar los términos que usa el presidente. Significa tratar de lograr el objetivo sumando actores que puedan ser parte de esa transformación que él está buscando. Todavía no sabemos, es un experimento, no sabemos si este experimento va a producir un resultado positivo para el país, que lo saque de la postración en la que se encuentra desde hace bastantes años, o si por el contrario va a terminar en otra frustración. Parte de eso yo creo que se está definiendo en estos tiempos. Es cierto lo que vos decís, claramente mira al gobierno de Cambiemos desde sus defectos para evitar repetirlos. Tal vez por eso no se meta tanto en el tema corrupción, Jorge, que es un tema sensible para los argentinos, sobre todo para muchos de nosotros que incluso lo seguimos con mucho ahínco, pensando en que el gobierno de Cambiemos fue casi un auxiliar de la justicia en términos de destapar todas las ollas de las que después se transformaron en las denominadas causas de la corrupción CAP. Viste que no hay mucho movimiento sobre este tema. ¿Qué pensás? Coincido con tu diagnóstico. Creo que tiene que ver con el perfil del presidente y el mandato. Okay. Cuando Macri ganó en el 2015, parte de su mandato era la institucionalidad, el republicanismo, sí. Era mostrarse como la antítesis a los 12 años del kirchnerismo. Con lo cual allí el tema judicial, el tema transparencia y corrupción tenían un papel vital en lo que era el sentido de Macri como presidente y del PRO y de Cambiemos como fuerza política. En el caso de Milei, por sus antecedentes, su perfil, sus intereses, pero también por las circunstancias, el mandato excluyente es el económico. Y Milei lo refleja de esa manera. Con lo cual, digamos, todo se va a jugar en si logra resolver las variables macroeconómicas o no. Y en eso, para mí, Milei entiende que ese es su terreno, esa es su misión y pone todos los efectivos a tratar de dar esa batalla, ¿no? Por eso también cuando se dispersa pierde fuerza, ¿no? Y quizás en el proyecto también, en la ambición de sacar todo, el foco central se diluye un poco. En el tema corrupción yo creo que Milei no lo siente como un gran tema, no ha sido un gran crítico, ni siquiera en la campaña. Él ha criticado más el mal desempeño económico del gobierno de Fernández o de Cristina Kirchner, no tanto la corrupción kirchnerista. Parece que
puede ser parte de, digamos, de un desinterés o que no lo considera prioritario o que simplemente en su, digamos, formación, en su estética y en su lógica, lo económico es absolutamente prioritario y en el fondo extraña una mirada moral, porque fíjate que todo el tiempo Milei habla de que de alguna manera la libre competencia, el libre mercado es purificador porque anula los focos de corrupción que se enquistan a partir del rol del Estado, ¿no? Con lo cual él le da una vuelta desde la lógica hiper libre mercadista que él propone todo el tiempo, es decir, la corrupción se soluciona con más mercado, ¿no? Bueno, habrá que ver si esto funciona así. Excelente, Jorge, siempre interesantísimo escucharte con atención. Gracias por el contacto. Por favor, Hugo, un gusto como siempre, nos mantenemos en contacto. Buen día. Por supuesto, claro que sí, y tenemos mucha economía, está Fausto Potorno, lo veo a Mendy Pache, allí para que conversemos mucho, de la macro, de la micro, de la de todos los días, la economía. Y también, por supuesto, Gustavo Carabajal con información muy importante. Atención con los detenidos por presunto terrorismo en la Argentina y Carola, que tiene también algunas perlitas de esas que